Damos la bienvenida a las personas que nos siguen cada 8 días y a nuestros invitados de hoy. Este foro cuenta con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecemos a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Antioquia por el apoyo prestado para la realización de este foro y en especial a su estrategia numeral UDA responde al COVID-19. Este foro se realiza en las jornadas universitarias de la Universidad de Antioquia con motivo de la celebración de los 217 años. Como lema se tiene recrear juntos el presente y se propone reafirmar el significado de la universidad como proyecto social y cultural. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los conferencistas y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Damos un saludo al comité organizador, a la profesora Mónica Lopera de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, a los profesores de la Escuela de Microbiología, Marlene Valencia, Andrés Villa y Jesús Alonso Jaramillo, y al comunicador de la Escuela, Diego Morales. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook Live. Hoy estamos en el canal YouTube de la Universidad de Antioquia y este foro quedará también alojado en el sitio web de la Escuela de Microbiología para quienes deseen consultarlos posteriormente. Los invitamos a que participen muy activamente con sus preguntas. Pueden formular sus preguntas, estas se pasarán al moderador y él en su momento se las plantea a los expositores y la razón de este foro es precisamente buscar su participación activa y sus preguntas a nuestros panelistas. Hoy tenemos como moderador al profesor Neil Vázquez. Él es biólogo, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, doctor en Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con el profesor Neil Vázquez. Adelante, Neil. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy tenemos dos invitados en este tema de la pandemia de COVID-19. El primero es el doctor Héctor Ortega Arellano, microbiólogo y analista, magíster en biología y doctor en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia, quien es el líder científico del Banco de Células Biocelerator de la ciudad de Medellín. También tenemos al doctor Alfredo Hernández Ruiz, médico de la Universidad del Cauca, especialista en medicina interna de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Bogotá, magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia y es líder de la unidad de investigación y docencia en la Clínica Sommer, ubicada en Río Negro. Por lo tanto, tenemos dos integrantes de un proyecto espectacular, diría yo, que es una búsqueda de tratamientos alternativos con células madre mesenquimales en COVID-19. Entonces, muchas gracias por la invitación, por aceptar esta invitación también a nuestros invitados y podemos dar inicio con la primera conferencia que dará el doctor Héctor Ortega. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy les vengo a presentar. Un momento, yo comparto la presentación. Les vengo a presentar toda la parte básica de las células madres mesenquimales de la gelatina de Wharton de cordón umbilical. Ya como el profesor Ney me presentó, mi nombre es Héctor Ortega, soy microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia, magíster en biología y doctor en ciencias básicas biomédicas de la misma universidad. Soy un hijo de la casa, me gradué en el 2008 como microbiólogo y bioanalista y pues hoy tengo el placer de presentarles toda la parte básica
que he liderado acá en el banco de células de Bioaccelerator para el proyecto que tenemos actualmente aprobado para tratamiento de COVID. Bueno, empezamos primero que todo con una pequeña definición de qué son células madre. Las células madre están definidas como una célula indiferenciada de un organismo multicelular que da origen indefinidamente a más células del mismo tipo. Esto es conocido como autorrenovación. También entonces a partir de ellas pueden surgir otro tipo de células por diferenciación, llevando así una división asimétrica. Bueno, a grandes rasgos, entonces, también podemos caracterizar estas células madre en dos grandes tipos. El primero de ellas son, de acuerdo a su origen, células madre embrionarias, y el otro gran grupo son células madre adultas. De acuerdo a eso, también entonces, de acuerdo al tipo de célula y a su potencial de diferenciación, podemos obtener que a partir de un cigoto podemos obtener células madres de diferentes tejidos, en los cuales la cual tiene una potencialidad que es totipotente. También encontramos que a partir de células embrionarias, las cuales son pluripotentes, también podemos producir de la masa interna celular del blastocito diferentes tejidos. Ya también entonces, como les había mencionado anteriormente, encontramos las células madre adultas, las cuales entonces tienen una capacidad multipotente, pero ese potencial está restringido a una capa germinal específica. Dentro de estas tenemos entonces a las células madre mesenquimales, de las cuales les voy a hacer énfasis hoy. Y por otro lado, también como célula madre adulta, tenemos a las IPS, las cuales son creadas a partir de una célula somática o una célula progenitora, y las cuales son desarrolladas a partir de reprogramación génica para alcanzar entonces una etapa multipotente. De acuerdo entonces a esto, las células madre mesenquimales, por definición, son células madre multipotentes, ya que a partir de su mismo linaje, por ejemplo el mesodermal, podemos diferenciarlas a osteoblastos, a condrocitos o adipocitos, pero ellas también pueden expresar algunos marcadores de pluripotencia. Por ejemplo, dentro del linaje endodermal se pueden diferenciar a células de páncreas, a hepatocitos o a células de tiroides. Y en el linaje ectodermal pueden ser diferenciadas a células de tipo neuronal. Esta capacidad entonces de diferenciación hace que pueda permitir entonces que la obtengamos de muchas fuentes. Dentro de las diversas fuentes donde podemos obtener células madre mesenquimales, tenemos que podemos obtener de células de placenta, de la dermis, de tejido adiposo, tejido gingival, médula ósea, de sangre periférica y de fluido amniótico. Actualmente también se han desarrollado algunas investigaciones de sangre menstrual. Pero entonces también otra de las fuentes, y es la que nos compete, lo que trabajamos acá en Bioaccelerator, es muestras o células madre a partir de tejido de cordón umbilical, las cuales podemos obtenerlas tanto de sangre como de tejido. Este es un corte transversal de un cordón umbilical. Podemos observar entonces en sus estructuras, posee unas arterias umbilicales, una vena umbilical, y de forma periférica a ellas podemos obtener la gelatina de Wharton, que es donde realizamos propiamente la extracción de este tipo de células. Esta parte perivascular entonces es donde podemos encontrar una mayor cantidad de células, más del 45% de las células madre mesenquimales de gelatina de Wharton son perivasculares. Entonces, de acuerdo también a esta capacidad de diferenciación, anteriormente el potencial terapéutico de las células madre estaba enfocado a que se podían diferenciar, pero investigaciones actuales han demostrado que solo del 2 al 5% de estas células se diferencian. Entonces ha migrado la importancia que se le ha dado a las células madre principalmente a que son definidas como biofábricas, dado que ellas pueden producir una cierta cantidad de factores de crecimiento, los cuales entonces les han propiciado una acción terapéutica antiinflamatoria, una acción trófica tanto paracrina como autocrina, y también a partir de esto han podido remodelar todo el nicho local progenitor con la interacción con otras células a donde han sido aplicadas.
Entonces, como definición, había sido dado por el padre de las células madre como células madre mesenquimales, pero el mismo doctor Kaplan propone el cambio de paradigma y un cambio de nombre a células de señalización medicinal. ¿Por qué células de señalización medicinal? Porque cuando estas células son alojadas en un sitio de lesión, ya que tienen un tropismo especial por estos focos de lesión, secretan factores bioactivos, los cuales entonces son inmunomoduladores y tróficos, principalmente regenerativos, lo que quiere decir que estas células producen fármacos terapéuticos in situ que son medicinales, o sea que se comportan como pequeñas farmacias sensando el ambiente y produciendo todos los factores de crecimiento, citoquinas, interleuquinas necesarias para remodelar todo ese micrositio. Esto lo pueden hacer en primer lugar por inmunomodulación, ya sea aumentando o disminuyendo toda la acción inflamatoria, puesto que entonces estas células tienen una dualidad de después de sensar el microambiente, decir si van a actuar como antiinflamatorias o como proinflamatorias. También otro efecto que tienen es un efecto antiapoptótico, efecto angiogénico, efecto quimioatrayente y efecto antifibrótico reparador de heridas. También entonces estas células madre mesenquimales pueden servir de soporte de crecimiento tanto para progenitores celulares como para otras células madre. Para la obtención entonces de las células madre principalmente se han reportado 5 tipos de generaciones de obtención celular, en donde a partir de las diversas fuentes que ya les presenté anteriormente, al realizar la extracción, solo la extracción de estas células, ya hablamos de una generación G1 de células madre, pero cuando entonces realizamos el cultivo y la expansión de estas células madre, estaríamos hablando de una generación 2. Pero aparte de cultivarlas y expandirlas, podemos condicionar los medios de crecimiento y realizar un perfilamiento de este tipo de células. Por ejemplo, podemos enriquecer los medios con forscolina y obtener luego de varios días células de tipo neuronal, en donde la célula madre progenitora se empieza a diferenciar dependiendo de todos estos condicionamientos. Otro tratamiento, entonces, después de cultivar y expandir las células madre y modificarla genéticamente, obtendríamos una generación 4. Y finalmente, el otro tipo de células madre, entonces ya adultas, son las IPS, las células madre pluripotentemente inducidas. De acuerdo entonces a estos 5 tipos de generaciones, el Comité de Células Madre Mesenquimales y Tisulares de la Sociedad Internacional de Terapia Celular propone que hay un conjunto de estándares o de componentes básicos para definir qué son células madre mesenquimales humanas y que pueden ser usados tanto para investigaciones científicas como para estudios preclínicos. Dentro de estas categorías o características entonces mínimas, tenemos una primera que es la adherencia a plástico en condiciones estándares de cultivo, en donde las células madre se van a adherir al plato de cultivo y a presentar una morfología fibroblastoide, una morfología alargada. Esta entonces es la primera característica mínima. La segunda de ellas entonces es una caracterización fenotípica de ellas, en donde pueden presentar entonces unos marcadores de superficie positivo mayores al 95% para unos clústeres de diferenciación de CD73, CD90, CD105 y algunos otros como CD106 y CD44. Pero a partir de estos que son positivos, también debe presentar algunos negativos que sean menores al 2% de CD45, CD34, CD14 o 11B, CD79 o CD19 y también un bajo porcentaje menor del 2% del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta sería entonces la segunda característica para hacer célula madre mesenquimal. La tercera de ella entonces es que tenga la capacidad de diferenciación in vitro en el linaje mesodérmico a adipocitos, osteoblastos y condrocitos. Entonces, después de cumplir estas características, existen ya en nuestro banco de células, pues, y en todos los bancos de células alrededor del mundo, unas características, unas condiciones y unos protocolos básicos para obtener, expandir e identificar células madre mesenquimales, donde a partir de una muestra de cordón umbilical o de las diferentes fuentes, por métodos
químicos, físicos y enzimáticos, podemos hacer la diferenciación o la extracción y expansión de las células madre mesenquimales, presentando entonces una morfología fibroblastoide característica de las mismas. Empiezan entonces a producirse los precursores mesenquimales. Las diferentes metodologías para realizar entonces esta obtención pueden ser por digestiones enzimáticas o por explantes. Finalmente obtenemos entonces la adherencia de estas células a plato de cultivo. Tenemos en primer lugar unos cultivos primarios y finalmente vamos a realizar una expansión y una caracterización de acuerdo a las características anteriores dadas por la Sociedad Internacional de Terapia Celular, para decir que obtuvimos o que tenemos unas células madre mesenquimales. En este caso, de gelatina de Wharton de cordón umbilical, ¿cierto? Todos estos protocolos entonces los hemos realizado en BioAccelerator de acuerdo a procedimientos estándares de nuestro grupo de investigación en terapia celular y medicina translacional, registrado en Colciencias, y también entonces hemos basado todas nuestras investigaciones en todas las evidencias preclínicas y ensayos clínicos que hay alrededor del mundo con células madre, que no son pocos. Ya desde más o menos la década de los 60 se está hablando de células madre. En estos momentos, literatura científica para células madre de aproximadamente más de 160.000 papers científicos de todos los laboratorios alrededor del mundo, y las estadísticas y los números van creciendo con los días. Ya para ensayos clínicos y evidencia clínica en clinical trials ya hay aproximadamente 917 estudios clínicos para células madre mesenquimales alrededor del mundo en todas las fases, de la fase 1 a la fase 4, y actualmente hay 4 estudios clínicos en células madre mesenquimales. Uno de ellos entonces es lo que nos compete pues, y nos reúne el día de hoy. Fue el ensayo que nos aprobaron en el INVIMA en conjunto con la clínica Sommer. El doctor Alfredo pues les va a hablar a continuación de él, en donde entonces vamos a evaluar la eficacia y seguridad de la aplicación venosa de las células madre mesenquimales, específicamente derivadas de gelatina de Wharton de cordón umbilical, adicionado a la terapia estándar para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID-19. Es un ensayo clínico aleatorizado controlado. Entonces ya finalmente, pues como les dije, era una presentación corta para dilucidar un poco la parte básica y los componentes básicos de las células madre. Entonces queda para resaltar que específicamente las células madre mesenquimales de gelatina de Wharton son células seguras para terapia celular, dado que tienen entonces un gran potencial inmunomodulatorio, debido a que tienen un tropismo especial, se alojan en esos sitios de lesión, sensan el microambiente y secretan entonces muchos factores bioactivos regenerativos, comportándose entonces como unas biofábricas, unas pequeñas farmacias, que en el tiempo entonces van a remodelar todo el microambiente y a mejorar los sitios de lesión. En BioAccelerator, pues específicamente en nuestro banco de células, cumplimos con los más altos estándares, tanto nacionales como internacionales, para dar la mejor calidad de nuestras células, tanto para obtención como para expansión. Finalmente, entonces, como han visto, existe una amplia y fuerte evidencia científica, tanto en el campo básico como en el campo clínico, aplicado para soportar el uso de estas células madre para terapia celular. Nuestro equipo entonces de trabajo está liderado por la doctora Caroline Halper, también como líderes científicos la doctora Carolina Quintero, y por un amplio grupo de microbiólogas, Vanessa Sánchez, Julie Muñoz, Milena Gómez, Yesina Valencia, y una asesora en salud, Diana Betancourt, quienes son un personal altamente competente y con gran experiencia en el trabajo con células madre y especialmente con las de gelatina de Wharton. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Ortega. Vamos entonces a continuar con la conferencia por el doctor Alfredo Hernández, y al final de la conferencia iniciaremos la parte de las preguntas. Doctor, bien puede. Muchas gracias. Bueno, déjenme yo comparto pantalla.
pueden ver mi pantalla. Excelente, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Alfredo Hernández, soy médico internista asistencial. Todavía hago asistencia acá en la clínica Sommer de Río Negro y también soy magíster y líder de la unidad de investigación y docencia de la clínica. Y trabajamos en cooperación con BioAccelerator para este proyecto de células madre. Yo les quiero, los objetivos en realidad de la charla es que va más enfocado un poco hacia la formulación de ensayos clínicos y por qué las células madres decidimos hacer el ensayo clínico. Y les doy la referencia de Clinical Trial donde pueden encontrar toda la información acerca del protocolo. Me pareció más interesante esta parte para comenzarlos para compartírselos a ustedes hoy. Sé que el público es diverso, así que hablaremos en temas diversos y en frases diversas para que de pronto podamos tener la mayor alcance a la población. Bueno, ese va a ser el objetivo de la charla. Les voy a comentar un poco sobre efectos clave fisiopatológicos del COVID, es una revisión. Un poco sobre las células madres mesenquimales, completando lo que hizo el doctor Héctor en COVID-19 y aspectos claves para estos ensayos con células madres. Bueno, todos esto lo hemos escuchado muchas veces y cada vez que leemos un artículo científico empieza con el mismo encabezado, pero sí vale la pena recordarlo. Pues SARS-CoV-2, ¿cierto? Generando la enfermedad, la COVID-19 de Wuhan, China. A finales de esta semana ya teníamos en el mundo más de 38 millones de personas infectadas, más de 1 millón de muertes. En Colombia nos acercamos a 1 millón de casos contagiados y cerca de 28.000 pacientes o personas que han fallecido por esa condición. Profesor Alfredo, perdón, un momento. ¿Usted está poniendo la presentación o puso otra pantalla, por favor? Yo estoy poniendo la presentación, no la veo. La voy a finalizar porque estamos viendo otra pantalla. ¿La puedes poner, por favor, de nuevo? Esta sí. Ok, gracias. Bueno, sabemos objetivos y aspectos clave de fisiopatología, células madres mesenquimales y la parte de células madres. Entonces, como les comentaba, la pandemia empieza en Wuhan. Estos son los datos que les comenté recientemente en este momento. Pero bueno, entonces ya hemos aprendido en esos varios meses de asistencia acá en cuidado intensivo y en el piso de COVID que también nos relacionamos mucho con lo que se ha visto en el mundo. Siempre hablamos como en términos de porcentaje de 100 personas y en términos generales seguimos considerando que cerca de las 100 personas, 80 personas finalmente serán asintomáticas o tendrán atención ambulatoria, 20% terminarán posiblemente entre un 10, 15, a veces se habla de un 20% poder terminar en hospitalización, pero cerca de 5, o dependiendo de las zonas geográficas o de las áreas, de 5 a 10% terminarán en cuidado intensivo. La letalidad sigue siendo variable, cada día esto va cambiando un poco, pero todavía se considera que puede ser entre un 3%. Y sobre todo esta evolución hacia el cuidado intensivo tiene un camino que en términos generales coincide con que son pacientes críticos que evolucionan rápidamente el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, mediado por un proceso inflamatorio de citoquina, y ya en el escenario de cuidado intensivo sí la mortalidad cambia. Hay diferentes series de 15%, 30%, pero puede también tener escenarios hasta el 60%. Entonces, quizás este escenario del paciente ambulatorio o el paciente hospitalizado en sala general no es algo que hoy preocupa, pero no tanto, como si lo es el escenario de cuidado intensivo, donde la mortalidad cambia dramáticamente, o donde puede cambiar las condiciones de una localidad cuando las UCIs llegan o pasan un umbral de un porcentaje de ocupación, porque las siguientes personas que entren a la UCI podrían fallecer, o si no tienen donde ser recluido, pueden tener un desenlace más catastrófico. Esta es una tomografía que también los que vemos asistencialmente vemos esos pacientes, donde hay gran infiltrado, sobre todo en el parénquima pulmonar, donde hay esos parches que son los parches de neumonitis que produce la infección viral con la interacción con el paciente. Y casi que se vuelve patoneumónico en esta época encontrar esas tomografías en pacientes que tienen un desenlace fatal. No, simplemente en esta diapositiva para comentarles que esto se volvió una batalla inmunológica, una batalla donde
En realidad hay un proceso inflamatorio claro. Estas células, ya hemos ido cada vez aprendiendo más del virus y su modo de operar. Ellas entran por las células ciliadas y atacan principalmente a los linfocitos tipo 2 a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta puerta de entrada lo hace que se concentre gran cantidad de virus en esta zona pulmonar. Tuvimos que repasar mucho otra vez todo lo que es los que no estamos tan acostumbrados a hablar en términos tan inmunológicos, pero sí ya hoy por hoy sabemos también simplemente para nombrar algunas de las interleuquinas o las quimoquinas que afectan y que se activan. Entonces, finalmente eso es un proceso mediado por el macrófago, donde el macrófago finalmente queda en on, queda activo y se forma una cascada inflamatoria severa, mediado por interleuquinas, interleuquina 1, 6, 8, factores de necrosis tumoral alfa. También vamos conociendo más, interleuquina 2, interleuquina 7, factores de crecimiento. También tenemos todo lo que tiene que ver con la proteína de inducción de la interferón gamma. También tenemos que ver con las proteínas quimiotérmicas monocíclicas. Todo este proceso inflamatorio es activado por la interacción entre el virus y el huésped, pero adicional a esa inmunidad natal que nosotros tenemos para protegernos del virus, de los virus en general, como interferones tipo 1 y la apoptosis celular, también están bloqueados por los sistemas que produce y los daños que produce el virus al interactuar con estos tejidos. Entonces queda activado el sistema inflamatorio y por otro lado los mecanismos de defensa también están algo paralizados. Esto es el escenario de UCI, sobre todo de cuidado intensivo. Este es el paciente que normalmente nosotros vemos acá en las UCIs. Y esta inflamación lleva camino a la muerte. Este sudado inflamatorio severo, esta migración de neutrófilos, esta muerte de estos sistemas inflamatorios lleva una tormenta que lleva una lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria, falla orgánica múltiple y finalmente muerte. Estos desequilibrios del sistema también dañan y producen fibrosis. Y eso ya todos los hemos visto como los factores de mal pronóstico, es que empiezan a aumentarse estas proteínas inflamatorias como la PCR, BCG. Hay un fenómeno protrombótico inflamatorio activo, como productos de degradación de fibrinógeno, de levándose, ferritina, destrucción celular con liberación de deshidrogenasa láctica y caídas de las líneas celulares, sobre todo de defensa. Cuando estamos en este escenario, generalmente lo que les comentaba con el cuidado intensivo es muy catastrófico. Acá los colegas también de UCI, cuando ven, esto recuerda mucho a esa hipertermia maligna, porque estos pacientes inclusive hacen temperatura de 40 a 41 grados centígrados de difícil descenso, y habla de la severidad del proceso inflamatorio. En la patología, o sea, en los pacientes que fallecen, algunos reportes nos dicen que eso también se refleja obviamente en las biopsias y los daños alveolares difusos con exudados, con formación de membranas adheridas y infiltrados intersticiales, cambios virales citopáticos en los neurocitos. Entonces, en este escenario, pues, finalmente la pregunta fue, o es, actualmente, ¿y qué hay del tratamiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le damos a estos pacientes? Seguimos hablando de las medidas de soporte, intubación, soporte, líquidos, ¿cierto? Inotrópicos, etcétera, anticoagulantes, pero como tal no hay un tratamiento eficaz como para el tratamiento del virus. Dos estudios, la dexametasona en pacientes hospitalizados, puede definitivamente lo único que nos queda de reducción de la mortalidad. Y el remdesivir, que ahorita pues yo creo que ya casi todos han escuchado la noticia de la OMS, ¿cierto? Donde se consideraba o se considera en cierta forma que reduce el tiempo de recuperación de hospitalización de 15 a 11 días, pero en la actualidad todavía no tenemos nada para tratar y desde la parte preventiva todavía tenemos una vacuna como para colocarlo en este escenario. Entonces eso se vuelve algo crítico. Esta es el paper pues, el inicial que saca el estudio Solidarity de la Organización Mundial de la Salud, que lo publica el día de ayer, y donde nos cuenta que finalmente, posiblemente, pues después de estos ensayos que hicieron multicéntricos, no hubo diferencias entre el decidido y control, entre la psicología y control, que esta ya lo sabíamos, pero también nos contó sobre el opinavir y el interferón tampoco fue significativo. Entonces nos está diciendo hoy
que este gran ensayo clínico a nivel mundial multicéntrico, pues cada vez nos va diciendo que nos quedamos con menos herramientas. Entonces, posibles bancos terapéuticos urgentes definitivamente. El artículo del Journal Infectology, que fue de hace como 4 meses, que es una muy bonita revisión, pues nos decía que definitivamente esto se iba a pelear, eran los targets específicos inmunológicos locales a nivel del sistema de defensa. Yo ya les comentaba el macrófago, cómo activa, yo no les voy a decir nada de esta diapositiva, a diferencia de que definitivamente los targets inmunológicos y terapéuticos se volvieron interleuquina 1, 6, factores de tumoral, pero en todo esto ya hemos ido conociendo tocilizumab, varias moléculas que también han mostrado un fracaso terapéutico. Acá hemos participado ya en ensayos clínicos también patrocinados, donde hemos estado probando también el nivel de interleuquina y estamos también próximos a posiblemente iniciar otro en noviembre, diferente al de terapia celular. Pero desde ya nos contaban también que, agrandando esta parte, nos decían pues que definitivamente la terapia celular, por todo lo que comentaba el doctor Héctor, como esa posibilidad terapéutica que mejoraba y bloqueaba todo el sistema inflamatorio, y aparte de eso aumentaba la interleuquina 10 como un factor protector, podía ser una gran opción terapéutica para estos pacientes en estas tormentas Entonces, bajo ese escenario, esta gráfica es de un libro mexicano que se llama La Otra Esquina, que uno trata todavía como de entender qué quiere decir esta imagen. Todavía estamos en este proceso de ser, obviamente, el más experimentado y teniendo como más experiencia en todo este campo de investigación transnacional de terapia celular, pero tratando de entender un poco de que es definitivamente las células madre mesenquimales como esa parte de esa medicina regenerativa para ayudar a lesiones y alteraciones del organismo que necesitan apoyo desde este punto de vista, como restaurando esa funcionalidad del tejido. Ya también, pues, su papel en realidad al colocarse en un sitio de lesión, como lo decía el doctor Héctor y muchas publicaciones que soportan científicamente esa parte, es más que ayudar como en su proliferación hacia células o hacia células que necesitamos como que se reparen. Su camino más bien lo que ayuda es más como a un microambiente regenerativo secretando moléculas de ácido y regulando la respuesta inmune local. Sabemos que esta puede ser autocrina, paracrina, incluso endocrina, y ayudando desde varios puntos de vista de todos los actores que hay en el proceso inflamatorio local, más que por el lado de la diferenciación celular. Hoy por hoy están reconocidas en los últimos 20-30 años y cada vez más claras todas las funciones inmunológicas, antiinflamatorias, inmunoreguladoras y inmunosupresoras que se pueden encontrar en las células, como también su capacidad de reconocer los sitios de lesión, como limitantes de reacciones de células T efectoras y hacer migrar hacia una modulación positiva a las poblaciones de células reguladoras, más que efectoras, estimulando la regeneración del tejido local a través de efectos paracrinos que inducen respuestas endogénicas, antifibróticas y de remodelación, y también inhibiendo las secreciones de citoquinas proinflamatorias, como les comenté previamente, interleuquina 1, factores de necrosis tumoral, entre otras, aumentando la secreción de interleuquina 10, factores de crecimiento, en general, activando todo y volviendo a hacer el equilibrio inflamatorio-antiinflamatorio que necesita el ambiente para poder recuperarse. Aquí, la verdad, solamente unas pocas referencias de las muchas que hay como para soportar la información que les comento. Bueno, aquí me quedó mala diapositiva, no me deja como activar como la parte que tiene que ver, bueno, pero en esta simplemente quería decir también que desde el punto de vista celular de seguridad, nosotros con BioAccelerator llevamos desde ya cerca, vamos para 2 años, posiblemente. Venimos revisando todo el tema de terapia celular porque estamos en camino de hacer varias investigaciones con medicina translacional. Y dentro de esa, una de las tareas que habíamos desarrollado el año pasado fue hacer toda la revisión de seguridad de las células madres a nivel de intervención fuera local o sistémica. En este pudimos encontrar, bueno, atrás podemos ver que encontramos más de 55 indicaciones, pero hablando de, hicimos un metaanálisis de metaanálisis, casi 9 metaanálisis, donde
Finalmente encontramos una recolección de más de 3.134 pacientes a 2018. Esto ya, esa cifra ha cambiado mucho, ya ha crecido. Pero lo que se podía concluir de las publicaciones científicas, los metaanálisis de seguridad, los metaanálisis desde el punto de vista del uso ético, es que se considera una terapia segura, anotando como recomendación de los autores que las investigaciones deben continuar ya, sobre todo migrar hacia la parte de eficacia clínica, que es donde el mundo en este momento está determinando cuál es su papel. Enfocados directamente en mesenquimales, en síndrome de dificultad respiratoria de adulto, también hay bastante información, no solamente derivada del COVID, sino que ya se viene trabajando hace más de una década en estudios preclínicos en donde se induce SDA en animales, en ratones, ratas, conejos y ovejas. Encontramos cerca de 10 estudios donde se mira todo lo que es el proceso inflamatorio y cómo las células madres, definitivamente mesenquimales, ayudan claramente en este proceso. También en SDA, antes de la era COVID, pudimos encontrar 3 estudios. Y dentro de estos 3 también muy dirigidos hacia terapia muy pruebas piloto iniciales para mirar el comportamiento y ver el proceso antiinflamatorio, y sigue siendo eficaz en este escenario. Entonces, era claro pues que en la era COVID iba a empezar a producir. Lástima que no me deja aquí proyectar como les quiero proyectar las diapositivas, pero en esta parte yo les quería comentar básicamente que dentro de los estudios iniciales que podemos encontrar en la era COVID, ya sí hay varios, yo les traía sobre todo dos muy importantes. Cuando empieza la pandemia en Wuhan, se hacen la terapia experimental. Hay reporte de casos donde pacientes que estaban en cuidado crítico, se les colocaba las células madres mesenquimales, y lo que se veía a las 72 horas es que empezaban a modular y a disminuir todos estos reactantes de inflamación. Debajo de esta lámina, si ustedes sí me creen, pues estaba lo que era la interleuquina 10, factores de crecimiento. Acá también estaba lo que tenía que ver con dímero D y LDH, y vemos en el grupo control y acá en el grupo de tratamiento cómo definitivamente cambiaba o impactaba positivamente. Aquí eso tiene que ver con la mejoría de los números de recortos celulares. Los tratados con mesenquima estos pacientes tenían un promedio mayor de recuperación frente a los grupos controles. Lo mismo en los factores antiinflamatorios, cómo cambiaron. Y ellos, los autores, claramente dicen pues, que finalmente esta interacción con el sistema inmunológico puede promover una reparación y un microambiente menos tóxico para que las células puedan recuperarse y poder salir adelante. Estas células se incluyeron en esos estudios por vía venosa, y la dosis que se colocaba era entre 0.5 y 5 por 10 a la 6, o sea, por millones por kilogramo de peso. En todos estos también tenemos este estudio, si reconocen el estudio, el grupo de España, el grupo Tercel, es un grupo reconocido por los que estamos en la parte de investigación en terapia celular, es un grupo de referencia también. Esta publicación es muy, muy interesante y es de referencia también para nosotros. Ellos sacan en el mes de agosto su primera corte de pacientes, de 13 pacientes en uso, y también utilizan células mesenquimales de tejido adiposo con una dosis de 1 por 10 a la 6, y dan 2 dosis de los pacientes, y ellos ven esta parte de recuperación que es similar a lo que le comentaba en los otros estudios. Por ejemplo, como el dímero D, claramente cada una de estas líneas es un paciente, como ellos empiezan con una recuperación, inclusive entre más alta era el proceso de degradación de la fibrina, con un dímero D muy alto, vemos cómo empieza a producir una cascada desinflamatoria o reversa. Esto también lo vieron en la proteína C reactiva, fibrinógeno, interleuquina 6, pues no fue muy claro como el efecto en la ferritina, pero en la LDH también en descenso. Y también ya en cuanto a reconteo celular, miren cómo los linfocitos serios en la mayoría de los pacientes empiezan a recuperarse, los linfocitos T, los linfocitos B, las células NK. También estas obviamente empiezan a inmunodularse, pero vemos que también hay una recuperación celular
y hay una disminución, como les decía en la diapositiva anterior, de los marcadores inflamatorios. Definitivamente también en la misma línea, acuérdense que eso desde el punto de vista de investigación epidemiológica no hablamos como consistencia, es que se vienen replicando los mismos trabajos anteriores, los investigadores empiezan a encontrar los mismos resultados y esto da una consistencia del trabajo de investigación que se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Las células mesenquimales se convierten en ¿qué? Pues definitivamente una terapia útil para inhibir la tormenta de citoquinas patológicas y acelerar la regeneración del tejido pulmonar funcional en sus pacientes, sobre todo en el escenario de los críticamente enfermos. Nosotros, pues que estamos revisando como las bases de datos y que estamos revisando a los pacientes acá en la clínica, vemos que los escenarios como de la hospitalización es muy factible que los ensayos clínicos se quemen ahí, es decir, no muestren como un beneficio, porque todavía hay cosas del virus que tengamos que aprender. Digamos que vemos pacientes que un día están graves y al día siguiente están mejor, o hay otros que están bien y en 24 horas se deterioran. Pues vemos unos fenotipos detrás de lo que normalmente se conoce, más allá de una edad media de 65 años, comorbilidades. Hay unos escenarios que, digamos, son más predecibles por escalas de riesgos, pero hay otros que definitivamente vemos impredecibles. Entonces, cuando no sabemos claramente qué es lo que lleva a que un paciente se deteriore tan rápidamente o por qué no lo hace, probar medicamentos no es tan fácil, es lo que nosotros llamamos la variabilidad. En cambio, en el escenario de cuidado intensivo, ya sabemos que el paciente está críticamente enfermo. Y ahí es posible que aumentando esa señal podamos probar de una forma más eficiente si algo sirve o no. Entonces, eso pasa con las células madre. Si se han demostrado que estas células madres son seguras, con señales eficientes para revertir SDA desde el punto de modelo preclínico, ya clínico y ahora en COVID, y además que son seguras porque de alguna forma lo conocen más, nos expresan complejos de isocompatibilidad y moléculas estimulantes significativas, sobre todo complejos de histocompatibilidad tipo 1 no, y tipo 2 muy escasamente. Entonces, dentro de la vigilancia inmunológica que produce el cuerpo, no va a producir ese rechazo. Y no, las células tampoco se ha visto que expresen los receptores ECA, ya, y que son los targets pues, que utiliza el virus para destruir algo. Entonces, a raíz de eso, ¿qué pasa? Definitivamente nos convierte en una muy buena elección, sobre todo ahora que nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas en ese escenario. Clinical trials, pues limitado a estudios de células madres en COVID. A esta semana habían 74 estudios ya registrados. En Latinoamérica hay registrado un Brasil de nosotros que acaba de ser aprobado el mes pasado. Que es básicamente este estudio que aquí les dejo en la presentación, está en nuestra célula clínica, trae nuestro registro, donde pueden mirar cuáles son las características técnicas clínicas que buscamos. Lo que queremos ver es sobre todo siempre lo que se dice en estos estudios iniciales, pivotes o pilotos, es que debemos mirar primero es la seguridad, ¿cierto? Y tratar de determinar, así sea de forma exploratoria, la eficacia. Eso es lo que vamos a hacer, mirar la seguridad y la eficacia intravenosa de las células mesenquimales de la gelatina de Wharton en síndrome de distrés respiratorio agudo debido a COVID-19. Nosotros tuvimos la aprobación el 7 de septiembre por INVIMA. Esta es la alianza que hemos hecho desde la clínica Summer con BioCellerator. Este estudio es un estudio que vamos diseñando durante todo el primer semestre. Es un estudio alaterizado, secado, controlado, que cuenta con 40 pacientes, en los cuales 20 será radioterapia y el 20 será terapia control. Recibirán 2 dosis, una el día 1 del ensayo clínico y otra 72 horas después. Y la dosis es de 50 millones de células por cada aplicación. Vamos a tener mediciones de todos estos parámetros, tanto inflamatorios, variables clínicas y variables inmunológicas, interleuquinas y todo este respecto. Recordemos pues que uno de los más importantes eso es que también nos pueda dar información del comportamiento inmunológico que tiene el virus y de interacción, y en nuestro medio también es una ganancia adicional. También tiene algo adicional que vamos a mirar, no solamente desde el egreso, sino que vamos a
buscar seguir los pacientes a 6 meses, donde a los 6 meses también le haremos imágenes tomográficas de tórax, espirometría, y le iremos caminando a 6 minutos y además calidad de vida, es decir, para ver a largo plazo o a mediano plazo, o sea, en 180 días, qué pasa con cada uno de esos 2 brazos de intervención. Estamos a puertas de iniciar, estamos en todo el proceso de recolección y cultivo celular para poder, esperamos, empezar. Es un ensayo clínico, no es fácil comenzar, pero ya estamos casi a puertas de comenzar, esperemos el final de noviembre, de pronto estar en los primeros pacientes. Para terminar, algunas consideraciones pues, que tuvimos en cuenta y que se deben tener en cuenta para este tipo de estudios con terapia celular en ensayos clínicos. No es lo mismo que probar una molécula, no es lo mismo. Si bien se habla también como fase 1, fase 2, fase 3, que es el lenguaje que nosotros coloquialmente o también científicamente manejamos, tratamos de adaptarnos a esta fase, ya más por semántica que se usa en el medio de investigación. Pero digamos que algunas consideraciones especiales que se deben tener con las células es que definitivamente todos, a pesar de que ya se lleva varios años en el mundo, pero seguimos en fases iniciales, y más si es una enfermedad nueva. Los objetivos principales deben ser desde primero evaluar la seguridad y poder entender un poco más sobre la tolerabilidad, viabilidad de la administración, cuál es la utilidad y las necesidades médicas, sobre todo es una terapia que se busca que nos cumpla y nos llene esos vacíos insatisfechos en los tratamientos de los pacientes, como es el caso del COVID. Son ensayos clínicos un poco diferentes a la industria farmacéutica, sobre todo también en las fases preclínicas. Eso es una terapia biológica, no es un comportamiento, medir PKPD o índices como farmacológicos, no es tan así, ¿cierto? Como les comentaba, el objetivo primario debe ser la evaluación de la seguridad, además la naturaleza y la frecuencia de las dosis, cuáles son las reacciones a corto, a mediano y a largo plazo, cuál es la viabilidad y el rango de actividad biológica que tienen las células cuando se las colocamos a un paciente, cuál es la actividad de esa intervención, sobre todo en las poblaciones específicas, necesitamos determinar en qué momento de la población, en qué momento debemos colocar a un tipo de población específica. Y otras consideraciones es la idoneidad de la información de seguridad y prueba de concepto. Casi todos estos estudios que han salido durante este año han sido pruebas de concepto. Yo creo que el mundo va a tratar de migrar a grupos más grandes. Ya hemos tenido comunicación científica con grupos internacionales con los que estamos trabajando y nos cuentan pues, que ya van a pasar a una fase mayores en este momento porque han tenido buenos resultados que están próximos a publicarse. Por motivo, pues obviamente de confidencialidad, entenderán que no puedo todavía revelar esta información. La elección de la población en estudio, la dosis administrada, el horario que se debe colocar, cuáles son los problemas de los medicamentos o las cointervenciones que reciben estos pacientes, cómo sería un buen sistema de vigilancia para eventos adversos incluidos de largo plazo, cuáles son esas reglas de cuándo yo detener mi ensayo clínico, hacer un muy buen manual operativo para la ejecución del protocolo, un plan agresivo de monitoreo, seguimiento, exámenes, citas médicas, pólizas, horizontes claros de seguimiento, reglas claras para cuándo detener el estudio, como les decía previamente, este tipo de monitoreo de datos y comité de seguridad. Solo decirle gracias. Nosotros detrás de Héctor, como él lo comentaba, y detrás mío, nosotros estamos como representando un equipo, pero hay más de 16 personas detrás de ese ensayo clínico, entre intensivistas, epidemiólogos, personas de entrenamiento con ensayos clínicos, del grupo de BioAccelerator, su gerente también tiene experiencia clínica y ahora dirigiendo esta gran entidad. Y también el grupo de biólogos, bacteriólogos. Quisiera uno pues mencionarlos a todos porque ha sido un trabajo de estos 7 meses grande para producir un ensayo clínico responsable, serio, seguro y que de verdad pueda aportar a una solución en una pandemia que todavía no tiene muchas intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Quiero agradecerles pues la disponibilidad para este tiempo y poder transmitir esta idea tan importante en esta pandemia. Muchas gracias por compartir
esta información. Quisiera iniciar con algunas preguntas que van a colocar aquí en el chat. Inicialmente tenemos alrededor de 2 preguntas. Esperemos algunas otras. La primera pregunta está relacionada con ¿cuál es el criterio de selección del donante de las células madre mesenquimales? Porque existe una variabilidad entre diferentes cordones, ¿cierto? Esa pregunta estaría más para el doctor Héctor Ortega. Sí, correcto. Los criterios de selección en estos momentos, como lo mencionó el doctor Alfredo, en convenio con la clínica Sommer, los cordones van a ser recolectados en la clínica con previa pues, autorización ya de los comités de ética y previa selección de las donantes. Como muchos saben, después del parto, para algunos de los pacientes es material de desecho. Últimamente, pues por las características, los ensayos clínicos y toda la parte inmunomodulatoria que se ha estudiado en las células madre, ya podemos decir que de pronto ha sido un boom para muchas madres almacenar tanto el tejido como las células madre de gelatina de Wharton por varios años para tratamientos futuros de sus bebés, pero en el caso de que no vayan a ser recolectadas o almacenadas por las maternas, ya por medio de algunos ginecólogos de la clínica Sommer se hace contacto con las maternas y se mirarían los criterios de inclusión para recolección. En este caso son criterios muy estrictos. Las maternas tienen que haber estado en controles prenatales durante los 9 meses de gestación, con sus controles trimestrales para todas las enfermedades y pruebas infecciosas negativas, maternas de 22 máximo a 35 años. En el momento entonces del parto debe haber un peso mayor pues del neonato de 3.500 gramos. Entonces son condiciones y criterios muy rigurosos, muy detallados para que podamos obtener la mejor calidad de células madre posibles para el estudio. Tenemos otra pregunta y es, ¿se puede aplicar las células mesenquimales conjuntamente con otros tratamientos como el remdesivir? Esa yo creo que es más para el doctor Alfredo. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Sí, en realidad incluso podemos, los pacientes, los ensayos clínicos que ya se ha ido publicando, cerca de 4, ellos utilizaron la terapia estándar y dentro de la terapia estándar estaba lo que estaba aprobada en dichos países para esos pacientes. En su momento remdesivir, lopinavir, esteroides, todos estos medicamentos se colocaron de forma conjunta y no se vio ningún efecto adverso secundario. Ya hoy con las nuevas publicaciones, pues nosotros obviamente en Colombia no teníamos el remdesivir, lo teníamos solamente como proyectos de investigación en algunos sitios, no lo estamos utilizando, pero pues digamos que hoy con lo que está saliendo, posiblemente tampoco lo usaremos. Pero la respuesta es no, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Vamos para otra pregunta. Tenemos la siguiente y es, en Colombia existen unas medidas de regulación y comités de ética. ¿Cómo fue el paso a paso para recibir esta aprobación? Bueno. Eso fue un éxito. Esa pregunta es donde uno se riega. Es una muy buena pregunta. Nosotros no fue como, en realidad no fue como empezó la pandemia y nosotros aparecimos como ensayo clínico. No. Nosotros, como les comenté, venimos desde el año anterior, desde el 2019, trabajando en conjunto con, inclusive en cooperación internacional. Y dentro de esto hicimos unas programas de capacitación y sensibilizaciones para el Comité de Ética Institucional. Nosotros, como la clínica Sommer, estamos certificados en buenas prácticas clínicas y tenemos Comité de Ética e Investigación también certificado. Ellos estuvimos haciendo todo este entrenamiento y veníamos con unos proyectos de investigación que estábamos pendientes de sacar. No los hemos sacado a raíz de la pandemia, pero estamos próximos a seguir con eso. Entonces, después de que hicimos un soporte científico muy extenso y pudimos como cumplir con todas las partes que nos exigen buenas prácticas clínicas,
Inicialmente la clínica nos da el visto bueno de la investigación y posteriormente lo pasamos al INVIMA. Con el INVIMA, y al cual agradezco también hago reconocimiento, que fue una labor de aproximadamente 5 meses, casi 4 o 5 meses, ajustando todo el protocolo para que pudiera con toda esa parte regulatoria y ética. Se hizo una base muy fuerte sobre investigación en tiempos de pandemia. Es decir, esas investigaciones cambian un poco, no es porque es una emergencia sanitaria a nivel mundial, pero eso no significa que podemos hacer lo que quiera o que podamos sacar con cualquier producto, sino que debe ser de una forma responsable, pero siempre tenga un sustento científico claro. Pudimos cumplir, en realidad no tuvimos problemas éticos, le puedo comentar que es muy interesante, o sea, los ajustes que tuvimos que hacer fueron muy operativos y metodológicos, pero desde el punto de vista ético, el proyecto tuvo la suficiencia necesaria para pasar. Excelente. Sigo con preguntas porque hacen sino colocar mensajes de felicitaciones. Entonces sigo con preguntas. Bueno. No valen todavía. Me gustaría de pronto aportar Héctor, un poco. Héctor también. Héctor, dime. A lo que nos dice el doctor Alfredo. Realmente el trabajo con células madre en Colombia en estos momentos, COVID nos abrió una puerta, pero llevamos años luchando para pues, que salga toda la parte legislativa, toda la parte de regulación y obviamente por comités de éticas, pero ha sido una batalla bastante grande. Aproximadamente hace 8 o 10 años que vengo trabajando con células madre en la parte básica, y ahora que quise hacer la parte translacional a la parte clínica, ha sido una lucha y una batalla enorme, más que todo con entes regulatorios gubernamentales, pues ya muchos saben de quiénes hablamos, pero entonces ha sido una batalla bastante grande. Esto pues, es un hito en el trabajo y en la investigación con células madre que a muchos de los básicos nos abre las puertas para poder de pronto soñar con lo que alguna vez vimos en nuestros modelos de estudio, poderlo hacer la traslación y poder llevar todo este tipo de terapias a los pacientes. Así es. Bien, muchas gracias. Continúo con muchas inquietudes que tienen nuestros asistentes y otra de ellas es con la parte de administración. Creo que va para el doctor Alfredo y es ¿cuál es la vía de administración de estas células madre para estos pacientes de... Ok, la vía es venosa, es intravenosa. Ya hace los ensayos clínicos previos y también otros escenarios, pues, se hace una aplicación sistémica venosa y la célula es capaz de reconocer el sitio de lesión y sea la trama histológica pulmonar. Se hacen unas, no le voy a decir como detalles técnicos de cómo se distribuye, cómo es, pero en realidad es en solución normal, se pasa en media hora como se pasa un suero fisiológico y se vigila pues todo el proceso, pero es por vía venosa. Correcto, va a ser en vía intravenosa y 2 dosis, ¿cierto? Sí, son 2 dosis. Perfecto. ¿Por qué 2 dosis? Bueno, no hay preguntas, pero digamos que coinciden los demás en que quizás con la primera dosis hay un mejora al ambiente tóxico que hay en el momento de la aplicación. Hay una batalla inmunológica muy agresiva, donde el tratamiento quizás no puede ser la eficaz que se espera. Y ya por eso desde antes se utilizaban estos escenarios 2 dosis. La tercera dosis ayudaría mucho con el proceso complementario. La primera dosis permitirá evaluar si hay alguna respuesta que no se espera en el paciente. También se busca, como eso todo es nuevo, sí, también se busca esas dos cosas. Primero uno tiene que hacer una monitorización permanente de tanto respuestas positivas como efectos secundarios. Y nosotros también vamos a medir antes de la segunda dosis, vamos a medir todo lo que es citoquinas inflamatorias, marcadores inmunológicos, marcadores de respuesta tanto clínica como terapéutica para mirar qué sería el papel de la segunda dosis. Me hacen otra pregunta relacionada y es, ¿este tratamiento de células del donante, o sea, son células de donante o se podrían utilizar células del mismo paciente? O sea, tenemos que el proyecto es enfocado con células madre de gelatina de Wharton, pero la pregunta es
se podrían utilizar células madre también del mismo paciente, o sea, autólogas. Héctor, no sé si quieres. Pues bueno, en nuestro estudio no. En nuestro estudio es específicamente con células madre de gelatina de Wharton de cordón umbilical, pero alrededor del mundo, en algunos países se han utilizado células madre, principalmente en autólogas de tejido adiposo de los mismos pacientes. Sabiendo que estas células, o sea, son de halogénicas, porque son de cordón, Sí. Primero que todo puede haber una variabilidad en la capacidad de las células mesenquimales, dependiendo de donante, raza, edad, que puede existir. Sí, ¿Cómo van a efectivamente. seleccionar? Ya nos explicaste los criterios de selección de los cordones. ¿Cuántos cordones utilizarían para estos pacientes? Y si hay variabilidad entre estos cordones para poder administrar, o sería un solo cordón o un pool. ¿Cómo vas a omitir esa variabilidad entre cordones? Realmente no es, o sea, hay mucha variabilidad entre cada donante, ¿cierto? No tanto por la raza, pues muchas veces la variabilidad también puede ser vista en la edad o en los hábitos alimenticios o las calidades de vida que ha tenido las donantes, ¿cierto? En este caso, la calidad de la célula no varía ya después de cultivada y expandida. La cantidad de células sí, pero después de obtener una cantidad mínima inicial como cultivo primario, después de empezar la expansión de las mismas para obtener más o menos un pasaje 4 a 7, que es donde van a ser aplicadas, ya con los medios y los condicionamientos que adquirimos, todas las células mantendrían unas características de calidad estables. Entonces, para el momento de la aplicación, garantizamos que todas las células en ese momento tengan todas las condiciones de calidad y los criterios mínimos establecidos por la Sociedad Internacional de Terapia Celular. No sé si les quedó pronto clarificada la respuesta. Sí, o sea, hay características fenotípicas de las células que permiten tener una población homogénea. Sí, Sin bueno, lo embargo, otro que me preguntaban, sí, lo otro que me preguntaban de... intrínsecamente hay una variabilidad que se ha encontrado en la respuesta dependiendo de quién es el donante. De hecho, de raza también puede existir, aunque no se ha evaluado, pero en otros sistemas celulares también se ha encontrado. Entonces, tendrían los criterios que son exigidos para, como características de fenotípicas de células madre. Y eso me entra una pregunta que es características genéticas o estabilidad genética. Has hablado de expansión. En esa expansión tú mides, hay criterios de evaluar la expansión como son número de generaciones o número de pases, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cuál sería el criterio o hasta dónde que permita la estabilidad genética? Fenotípica ya no la comentaste, pero genética. Bueno, la estabilidad genética hemos realizado ya dentro de los proyectos de investigación básica, más o menos hasta pasaje 12-15, diferentes estudios para evaluar variabilidad genética y siempre hasta esos pases han mantenido una estabilidad. Obviamente ya después de esos pasajes no podemos garantizar esa variabilidad genética. También mientras aumente la cantidad de pases también aumenta la senescencia de las células, pero entonces por medio de esta estandarización garantizamos que de pase 4 a 7 estamos manteniendo tanto todas las características, como lo dije, las mínimas establecidas por las sociedades internacionales, controles microbiológicos y pool de pruebas de variabilidad genéticas establecidas para la aplicación a cada uno de esos pacientes. Bien. Esta yo creo que va para el doctor Alfredo y es, ¿cómo funciona el doble ciego que recibe el grupo control? Bueno, no, la terapia estándar. ¿Qué es terapia estándar? En este momento es medidas de soporte, todo lo que les comenté, o sea, lo que recibe un paciente en cuidado crítico, su ventilación, sus inotropías, bueno, sus constrictores, sus anticoagulantes, todo lo que es terapia estándar debe recibir. Y obviamente pues lo aprobado que es la desanitación. Esa es la terapia que recibiría ambos grupos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Finalmente, en este caso, el paseo que utilizamos o la forma del paseo, no sé si va a incluir en eso, como en realidad esto va en una solución líquida transparente, es fácil hacer como el enmascaramiento y el ceramiento. Pues para nosotros hacemos la determinación, el químico de la investigación hace pues todo el sistema de autorización
y solamente él sabrá cuál que dispensa en este caso a los pacientes, tanto el grupo médico como el paciente, y como los que analizamos la información, estaremos cegados de en realidad en qué brazo queda el paciente. Muy bien. Tengo otra pregunta. La gente está animada. Eso es bueno, eso es bueno. Ah, bueno, está bien, está bien. La siguiente pregunta es enfocada al HLA. Teniendo en cuenta que hay una baja expresión de HLA clase 1 en estas células, o sea que no son muy inmunogénicas, ellas tienen dos mecanismos de acción. Una es directo y el otro indirecto. El directo es en diferenciación, o sea, poderse convertir en algunas células del tejido que se requieran. Y el indirecto es la modulación que pueda tener estimulando a través de los factores que nos comentó el doctor Héctor Ortega, de estimular el propio tejido con estos factores como citoquinas que nos mencionaste. La pregunta en realidad es, desde el punto de vista de HLA, ¿se debe evaluar tanto el donante como el receptor? Ok, nosotros cuando realizamos la toma de las muestras y en cada uno de los pasajes siempre realizamos por citometría de flujo la medición del HLA-DR, ¿cierto? Siempre, y de pronto una de las grandes ventajas de este tipo de muestra de células madre mesenquimales de gelatina de Wharton es la expresión baja, pues, por no decirlo nula o casi basal, de ese complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces no hay que realizar pues una medición tanto al donante como al receptor porque no se está, pues como no se da la expresión ni se da o sea, esa controversia de incompatibilidades tanto entre donante y receptor. Entonces no hay ningún problema. Pero eso en el caso del mecanismo indirecto. Pero en el caso de la célula que se diferencia, y al diferenciarse en el tejido que se requiere, aumenta la expresión de HLA. En ese caso sí aumentaría, ya como vimos ahora, pues en el cambio de paradigma, la cantidad de células que pueden llegar a crear un homing en el sitio de lesión donde se implantan es casi que del 2 al 5%, diría yo, me atrevería a decir que es hasta el menos del 2%, entonces no habría ningún problema. Perfecto. Por aquí me preguntan, en los estudios que se han realizado, ¿han presentado efectos adversos o complicaciones en los pacientes al administrar estas células y qué efectos son los que se encuentran? Bueno, en el escenario de cuidado crítico, a veces no es fácil como poder ver exactamente como un efecto adverso que se tiene. Para eso uno hace una tabla de clasificación de riesgos para mirar cuál es la prevalencia de los eventos que se puedan presentar y uno los busca de una forma activa. Pero en términos generales, lo que se ha presentado con la aplicación es eventos secundarios menores como reacciones inflamatorias en el momento de aplicación o fiebre, y de ahí no más. De todas maneras, uno, como le comenté, hace búsqueda activa, pero esos son los eventos que hasta ahora se han reportado de los pacientes que se han colocado en el escenario de cuidado crítico en SDA. Bien, por aquí encontramos otra pregunta. Recientemente se ha descrito el síndrome COVID prolongado en personas que tuvieron la enfermedad con síntomas leves. Sin embargo, los síntomas se prolongan hasta 7 meses, con cansancio, problemas para respirar, entre otros. ¿Qué posibilidades hay de aplicar esa terapia para mitigar estos síntomas post-COVID, dado el número de personas que se van a infectar? Esto puede ser un problema en un futuro cercano. Bueno, esa todavía es una pregunta pues, que no tiene una fácil respuesta, obviamente. Digamos que como estamos, cuando comenzó la pandemia, el problema era uno, ahora que ya llevamos 7, 8 meses, empezamos a ver otras formas de comportarse el virus y algo, estados postvirales permanentes latentes. Sí lo vemos nosotros en los pacientes. Todavía no, a la persona que hizo la pregunta, pues todavía en ese escenario no tenemos estudios como tal diseñados para ese tipo de pacientes. Hay que entender primero en esos
estados prolongados es cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se presentan, y una vez la ciencia primero determine un poco eso, ahí es cuando uno mira si las terapias pueden ser determinantes en ese tipo de pacientes. Pero por ahora pues no se ha explorado ese escenario. Bien. No encuentro por aquí más preguntas. Perfecto. Entonces, por aquí hay una. La última. Es fácil, esta yo que es para el doctor Héctor Ortega, y ¿es fácil contar con los pacientes para las donaciones de los cordones umbilicales? Bienvenidas las que nos escuchan. No, realmente no es fácil. No es fácil contar con donantes y menos después de tener también tantos criterios de inclusión y de exclusión. Esperamos ahora también con la ayuda del doctor Alfredo y con la clínica Sommer poder realizar unas excelentes tomas de muestras para tener células de la mejor calidad posibles. Pero no, Sí, no es fácil. sí, aquí en la Sommer, solamente aquí en la clínica Sommer nacen 350 y 200 niños mensuales. Los colombianos somos juiciosos. Entonces, como alguien me hacía chiste en una entrevista, decía que ahora que en pandemia todos estamos en la casa, de pronto se puede aumentar el número de partos que esperamos acá en la clínica. Yo, digamos que en el sondeo que hemos hecho, pues como con las mamás que estamos pendientes como de empezar el proceso, es más, las excluye más, es los criterios de exclusión, pero la redundancia, pues, que de pronto no se adapta, porque si hay personas en este momento como muy interesadas en dar vida. El lema de esto es que el cordón que antes se desechaba, como se botaba a la basura, ¿cierto? Se bota, es que ahora un cordón umbilical se vuelva una esperanza de vida para alguien que esté en cuidado intensivo. Entonces, frente a esa parte altruista, creo que los colombianos, como en cualquier parte del mundo, la gente está dispuesta a colaborar. Y sé que va a ser, por ese lado, sí que nos va a ir. Bien. Hay dos preguntas que están relacionadas, tres realmente, y quiero unificarla. Primero tenemos en cuenta el costo de una terapia de este tipo. Teniendo en cuenta esto, este costo, o sea, ¿cuánto puede costar la terapia en este tratamiento con 2 dosis que se van a evaluar? Y si es viable incluirlo en un sistema de salud como en Colombia. Bueno, así que ahí complementamos ahí, Héctor, los dos. Cuando uno está en un proceso de investigación, todavía no sabe en realidad cuánto va a costar una terapia, porque de esta fase tiene uno que pasar a las siguientes fases y ahí va uno depurando el proceso y va uno determinando costos. No le podría decir exactamente cuánto va a llegar a costar, porque primero que todo, primero hay que demostrar eficacia, es decir, todo tiene su tiempo. Por más que uno madrugue, no amanece más temprano. O sea, hay que primero demostrar que son seguras, que son eficaces y después se va mirando. Yo que trabajo acá y que también he trabajado en cuidado intensivo y lo hice por varios años, les puedo decir que el costo de un paciente no es muy alto. O sea, es decir, un paciente que dure varios días en cuidado intensivo, 15, 20 días, es muchos millones de pesos, por un lado. Por otro lado, las secuelas que dejan estar varios días en cuidado intensivo son muy altas. Hay trabajos que dicen que después de salir del cuidado intensivo, las personas, inclusive el 50% de las personas todavía al año no han trabajado. O sea, eso es una tragedia desde el punto de vista social, económico y de rehabilitación. O que alguien quede con una discapacidad y de ahí el sistema de salud tenga que suplirle una pensión por invalidez por muchos años. Es decir, yo sé que uno empieza a mirar, pero cuando nosotros, por ejemplo, en cáncer, son terapias de alto costo, en todos los tratamientos biológicos que se dan en las enfermedades autoinmunológicas son muy costosos y cada vez las terapias específicas biológicas que vienen cada vez son más costosos. Yo les puedo decir que esta terapia estaría muy por debajo de lo que normalmente se consume un paciente en este tipo de tratamiento. Así que lo vemos viable y por eso también fue una de las consideraciones que hicimos cuando se nota el proyecto de que no fuéramos a investigar algo que después no pudiéramos pagar. Quizás no va a ser para todos,
pero si definitivamente pueda ayudar en escenarios específicos y tener resultados de menor tiempo en UCI, mejorar mortalidad, tenga la plena seguridad que el costo-beneficio será muy viable. No sé, Héctor, pues, sí, para complementar un poco al doctor Alfredo, realmente y tristemente, muchas veces en estos momentos la terapia celular discrimina un poco a muchos pacientes para su aplicación, no solo para COVID, dado también que como la legislación también no es abierta totalmente en Colombia para el desarrollo de este tipo de terapias en humanos, sino solo bajo proyectos de investigación, la implementación y la obtención de medios de cultivo, de suplementos y de todos los materiales que conllevan a trabajar con este tipo de células son bastante costosos. Las personas pues, que han trabajado en la parte de cultivos celulares saben de los costos de cada uno de estos implementos, de las condiciones que se necesitan en los laboratorios, de los equipos para mantener las células, replicarlas, expandirlas, tanto de incubadoras, cabinas, para mantener un laboratorio tipo buenas prácticas de manufactura, el costo de filtros, de sistemas de aire, o sea, es realmente para mantener una célula madre mesenquimal se necesitan muchos factores que realmente en estos momentos son muy costosos en Colombia, pues y alrededor del mundo también, podría decirlo yo. La idea es, como lo dije anteriormente, este proyecto y este ensayo clínico rompe un hito en el trabajo de terapia celular. Esperamos que ya ahora con el INVIMA se sigan aprobando muchos más, que se abran las puertas para que muchos pacientes acá en Colombia puedan acceder a este tipo de terapias y no solo para COVID, sino para todas las diferentes enfermedades y patologías que se pueden tratar con este tipo de células. así es. Muy bien. Tengo otras preguntas. Entre ellas tenemos, ¿cuál es la principal o la mayor dificultad para abonar los cordones si normalmente se desechan? Y también relacionada con esta, ¿es costoso el cuidado de estos cordones umbilicales? No sé, Héctor, si quieres. Sí, pues como lo decía ahora, en estos momentos hay una creciente, por decirlo así, que gusto de los padres por donar estos cordones cuando se tienen también las condiciones económicas para hacerlo, porque tampoco es barato. En bancos de cordones y de células madre, ¿sí? O sea, nosotros somos un banco de células, pero no almacenamos este tipo de células para pacientes que en un futuro quieran obtenerlas, sino más que todo es para proyectos de investigación. El costo de la manutención o de la criopreservación y de tener en el tiempo estos cordones es bastante costosa. Nosotros no solamente mantenemos almacenado el tejido, o sea, la muestra de cordón, sino que previamente hay que realizar una extracción de las células, un aislamiento, una expansión. Tenemos que llegar a determinados números muy altos de células para poder criopreservar. En estos momentos estamos haciendo también proyectos de investigación transversal longitudinal para mirar a 30 años la viabilidad de estas células, entonces mantener también las condiciones y los suplementos, implementos para criopreservarlas por tanto tiempo es realmente costoso. Y lo de si normalmente se desechan, ¿cuál es la dificultad? Bueno, en ese caso, como le dije ahorita, ya no muchos están desechando el cordón, ya se ha creado la conciencia, dado las características inmunogénicas que tienen este tipo de células, ya si se puede, los padres están almacenando los cordones y las células. Por otro lado, como lo nombraba ahorita, los criterios de inclusión y exclusión. Bueno, aparte pues de los que nombré ahorita, de todas las pruebas, de que tengan las características, deben de ser entonces también partos por cesárea para poder obtener el tipo de muestra. Entonces las condiciones y los criterios de exclusión son bastante estrictos y casi que diría yo que solo por criterios de exclusión un 90% de las muestras de cordón no se tendrían en cuenta. Muy bien. Siguiendo con este tema de cordones, los cordones umbilicales son ricos en diferentes células madre, no solamente mesenquimales, sino que también encontramos otras poblaciones de células madre allí, con diferentes marcadores. ¿Ustedes en la compañía recuperan en estas otras poblaciones celulares?
No, en estos momentos solamente estamos haciendo extracción, aislamiento, expansión y criopreservación de células madre mesenquimales de gelatina de Wharton. Obviamente, como lo nombré en la introducción, también algunos bancos de células almacenan la sangre de cordón umbilical con otras características y predispuestas pues, a un futuro a tratar otro tipo de patologías. Pero nosotros solo trabajamos con las de gelatina de Wharton. Teniendo en cuenta el origen de las células madre, se dijo que habían diferentes fuentes para poderlas obtener. La pregunta está enfocada en la parte de si estas células se pueden utilizar para diferentes patologías, independiente del tejido de origen, o cada órgano da unas células para patologías específicas. Sí, al ser células madre, por ejemplo, las de gelatina de Wharton, como lo mostré ahorita, aparte de que son definidas como multipotentes, que se pueden diferenciar dentro del mismo linaje mesodermal, condrocitos, adipocitos o osteoblastos, obviamente, entonces, si tiene una patología de este tipo podría servir, pero aparte de eso, como lo nombré, pueden expresar algunos marcadores de pluripotencialidad, entonces, en el caso del endodermo, para páncreas, para hígado, enfermedades de la tiroides, entonces también podrían ser perfiladas. En la parte del exodermo, entonces, para tipo neuronal, entonces, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, uno puede, de cierta forma, también perfilarlas y poder pensar en el tratamiento de otro tipo de enfermedades. Ya, por ejemplo, cuando se almacenan las de sangre de cordón umbilical, que expresan entonces otro tipo de marcadores, también podrían entonces ser perfiladas principalmente para entidades hematológicas. O sea que las mesenquimales nos servirían para muchos tejidos de diferentes patologías. Sí, es correcto. Muy bien. Hablaste de pluripotencialidad. Las células mesenquimales tienen características de ser multipotentes, ¿cierto? No entendí personalmente lo de pluripotencialidad hacia la otra parte. Ok, o sea, por definición son multipotentes, ¿cierto? Pero pueden expresar algunos marcadores de pluripotencialidad cuando son sometidas a ciertos influjos o como lo mostré, por ejemplo, en una generación G3 con medios suplementados, se puede pensar en células de otro tipo de linajes. Perfecto. Muy bien. El resto de los comentarios que tenemos por parte del público es felicitaciones, muchas, adelante con todo este proyecto de investigación, con toda esta línea que puede generar muchas explicaciones, muchas alternativas para el tratamiento de enfermedades, ayudando a la humanidad, no solamente quedándonos en estudios que son básicos, en lo cual pues tenemos muchos trabajos, pero este es de los pocos que sale a la aplicación a una patología como estas, ¿cierto? Entonces, yo creo que por esto hemos finalizado la mayoría de las preguntas y quiero dar la palabra al doctor Juan Carlos Zapata. Neila, yo creo que hay un par de preguntas más. O sea, mandaron dos preguntitas ahora, entonces las podemos mencionar. La otra es, si las células son tan positivas, ¿por qué no se habían adelantado estudios antes? Bueno, no, creo que esto fue claro en mostrar que de pronto en Colombia no hay casi estudios hay pocos, pero en el mundo sí hay muchos estudios. Y en COVID, como les mostré, ya hay casi 70 ensayos clínicos alrededor. O sea que sí hay investigaciones en el tema. Sí, la otra pregunta, realmente mostraste un estudio sobre esto, donde preguntan si se podrían utilizar adipocitos para obtener células mesenquimales y tratar pacientes con COVID-19. En realidad mostraste un trabajo en el cual a partir de tejido adiposo se aíslan células madre mesenquimales
y el tratamiento, que lo recuerdo pues que lo escribiste ahí, para pacientes pues, o sea, en realidad sí se ha hecho el tejido adiposo como una fuente de células madre, inclusive hablaste de 1 millón de células por dosis, ¿cierto? En ese pues, pero tal vez es por kilogramo de peso o algo así. Sí, 1 millón por kilo, sí. Y sí se puede utilizar, sí está bien. Esas son las tendencias principalmente de tejido autólogo, ¿cierto? De célula, de tejido graso y del cordón umbilical. Ahí hay varias ventajas, digamos que cuando hay que donar o cuando hay que sacar el tejido graso, hay que hacer un procedimiento quirúrgico, cirugía plástica, que tiene que extraer los tejidos, tiene que procesar, es un método invasivo, puede que no genere el número de células suficiente. En cambio, el cordón umbilical tiene esas ventajas, que es un tejido nuevo, es un tejido que, como dijimos, se desecha, no hay que sacarlo por cirugía, no es invasivo, es menos costoso el proceso, es más eficiente. Entonces, por eso, muchos de los que investigan más en ese tema, no puedo decir yo como alguien que sepa mucho más del tema, no, pero sí muchos están migrando hacia la parte del cordón umbilical. O sea que es un balanceo, realmente hay que balancear las propiedades que pueda tener un cultivo con respecto a la otra, como son. Las dos van a generar células madre, unas pueden ser diferentes en proliferación o algunas características fenotípicas, pero también estamos trabajando con un paciente el cual está crítico, ¿cierto? Entonces, si está crítico bajo una patología de estas y le decimos, le tenemos que extraer tejido adiposo, o sea, tenemos que someterlo a otra intervención para poder sacar estas células, sabiendo que está en un proceso crítico, pues es más fácil disponer de unas células exógenas o halogénicas como son las de cordón umbilical, ¿cierto? Entonces, válida la aclaración, muy válida, total. Muy bien, excelente. Yo creo que ahí sí. Quiero agradecerles, excelente. Me gustó mucho estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, profe. Claro, profe. Quiero invitar entonces, les cedo la palabra al doctor Juan Carlos Zapata, coordinador de este. Bueno, muchas gracias por su intervención. No sé si ustedes quieran darnos una conclusión, un aporte final antes de cerrar. Para los dos ponentes, el doctor Héctor Ortega y el doctor Alfredo, si tienen algo adicional para comentarnos. No fui explícito y quiero que lo entiendan. En todas las felicitaciones que les mandaron bendiciones, le mandaron de todo, ¿sí? Entonces, toda esa parte, pues, se las transmito en este momento. No, doctor Juan Carlos, muchas gracias por el momento. Si quiere, Héctor, primero que tengo un problema aquí de audio, un momentito, si quieres, Héctor. Ok, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Juan Carlos, al doctor Andrés, al profesor Jesús, profe Marlene, Mónica Lopera y al profe Nel, pues, por moderar este foro. Realmente, pues, es un tema que a mí personalmente, pues, me apasiona demasiado, que pudimos llevarlo a cabo, como lo dijo ahora el doctor Alfredo, pues no es algo que hicimos en este momento, venimos trabajando con terapias celulares desde hace años, abriendo pues como brecha en el camino para poder tratar no solo COVID, sino muchas otras patologías. Entonces yo creo que pues, el hecho de que nos hayan aprobado este ensayo clínico con terapia celular en Colombia abre un hito para tratar no solamente este tipo de patologías, sino muchas otras. Yo también, muchas gracias. Gracias por el espacio. Es retante, no es fácil, pues, porque en otros países y hay otro tipo de investigación que ellos sí que están más acostumbrados en el tema. Para nosotros es algo nuevo, es algo que venimos trabajando ya hace varios meses. Creo que como país es importante. También esto jalona que se pueda hacer la parte como regulatoria pueda ser más clara para que esto pueda evolucionar, pueda progresar. Creo que sí merece algo de co-creación, cooperación institucional para que inclusive eso se pueda potenciar mucho más. Ha sido un ejercicio académico, científico, asistencial, bastante interesante, fuerte, duro, y
y de verdad que hoy estamos empezando a ver luces y sobre todo que pueda llevarse esto, pueda ser útil, ¿no es cierto? Pues uno como investigador lo que sueña es que esto sí sea una terapia que pueda servir a las personas que se le colocan. Muchas gracias por eso a todos y gracias al profe también Ney por la moderación tan agradable y a todas las personas que nos desearon todo lo mejor. Yo tenía problemas de audio, ahora. Ok, ya la escucho. Gracias. Bueno, de nuevo, les agradecemos a los expositores, al moderador y a todas las personas que nos acompañaron en este evento. Los invitamos para la próxima semana a la misma hora en nuestro próximo foro. Y mil gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día para todos.